Entonces, para distinguir un poco la palabra cristiano, algunas veces cuando nos preguntan o nos indagan acerca de nuestra creencia, decimos que somos cristianos. Pero la palabra cristiano, en realidad, en la Biblia aparece solamente 3 veces. Solamente en 3 casos en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra cristiano. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo mayormente y el Nuevo Testamento fue mayormente escrito en griego y luego traducido a un montón de idiomas. Pero la palabra original que se utilizó para cristiano, que significa un diminutivo de Cristo, como un pequeño Cristo, solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la palabra discípulo o aprendiz se usa 269 veces, lo cual nos da una pauta de la importancia y de la cultura que había en el tiempo de Jesús, porque ahora vamos a ver que Jesús era un rabino. En su tiempo, en su tierra, en Jerusalén, en Israel, él era un rabino y vamos a ver un poco de estas costumbres, porque algunas veces pensamos que el discipulado es algo contemporáneo, algo moderno, y decimos, vení a mi grupo de discipulado, yo estoy siendo discipulado, y pensamos que esto es una estrategia o un invento de este tiempo, pero el discipulado, y ni siquiera lo había inventado Jesús. El discipulado fue invento de, por así decirlo, de la cultura religiosa del tiempo de Jesús, donde los rabinos tenían sus discípulos. Pero indaguemos un poco más respecto de esto del discipulado, porque dice así, fuerzas poderosas tienen un interés particular en que creamos el mito de que no estamos siguiendo a nadie, que no estamos siendo discipulados por nadie, ¿no? Como que nos quieren hacer creer que vos sos libre de elegir, que vos tomas todas tus decisiones, que nadie te condiciona, pero la verdad es que cuando muchas veces no tenemos una firme intención de ser formados espiritualmente por Jesús, al no establecer esa firme intención, de algún modo indirectamente estamos siendo discipulados por el sistema, estamos siendo discipulados por la cultura, estamos siendo discipulados por los medios de comunicación y no nos damos cuenta. Dice, todo estafador habilidoso, les voy a leer, no soy de leer demasiado cuando me toca predicar, pero había ciertas frases que no quería ni siquiera parafrasearlas porque quería compartirlas tal como están. Dice, todo estafador habilidoso sabe que la clave para engañar a su público objetivo es hacerle creer que su plan fue idea suya. Si no estamos siendo formados intencionalmente por Jesús mismo, entonces es altamente probable que estemos siendo formados inintencionalmente por algo o alguien más. Dicho de otro modo, ¿quién es tu rabino? ¿Quién es tu maestro? Porque eso es lo que la palabra rabino significaba, o rabí. Era un maestro. Y nos cuenta que la historia, que un día Jesús, y ahora vamos a ver un versículo del Nuevo Testamento que lo cuenta un poco mejor, que un día Jesús, cuando comenzó su ministerio público, hizo esto de reclutar unos discípulos. Si lo tenemos por ahí, está en Marcos capítulo 1, discípulos. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Todos nosotros estamos acostumbrados o hemos escuchado, vengamos del trasfondo religioso que vengamos, hemos escuchado un poco acerca de esta escena de cuando Jesús empezó a reclutar y reclutó 12, y algunos de ellos eran pescadores, otros eran, no sé, cobradores de impuestos, otros eran activistas políticos o sociales, otros tenían diferentes profesiones, y Jesús fue eligiendo uno por uno y se armó una camarilla de discípulos y estuvo con ellos 3 años, día y noche, y los fue entrenando. Dice, Jesús era un rabino, un maestro.
porque rabí significa literalmente maestro. Los rabinos eran los maestros espirituales en Israel. No solo eran profesores expertos en la Torá, la ley, digamos, las escrituras de su época, sino que muchos eran ejemplos atractivos de la vida en Dios. Los rabinos representaban aquel lugar a donde la gente quería llegar, aquellos que tenían una vocación, una inclinación por servir en las cosas espirituales. Todos admiraban a los rabinos, pero muy pocos podían llegar a acceder a estar cerca de un rabino. La persona no podía tomarse la libertad de decir, como hoy, bueno, yo hoy pago la cuota de tal universidad y estudio en tal universidad, porque era una prerrogativa del rabino elegir a sus discípulos. Nadie podía decir, yo quiero estudiar con tal persona, sino que los rabinos elegían quienes quería que lo siguieran. Dice que 90 veces se menciona a Jesús en los 4 evangelios, pero de esas 90 veces, 60, la palabra original que se utiliza para Jesús es maestro o rabí. Entonces lo deja bien en claro que este Jesús que hacía milagros y que hacía maravillas, era además un maestro, era un formador espiritual para todo Israel. Los rabinos provenían de una amplia variedad de la sociedad. Podían haber sido agricultores o herreros e incluso carpinteros. La mayoría de ellos eran entrenados bajo otro rabino. Y algunos eran muy prestigiosos y tenían nombres muy famosos, así que estudiar con esos rabinos era como que alguien hoy diga, yo estudié en tal universidad, no sé, estudié, no sé, en Harvard o estudié en la Ivy League, que son las universidades más prestigiosas de Estados Unidos o de diferentes países. Y solamente el acceder a estudiar en ese lugar ya de por sí es una marca de prestigio. Los rabinos en la época de Jesús tenían esto, eran conocidos y había de los de la élite más alta hasta algunos quizás que no eran los tan renombrados, pero todos aspiraban a ser elegidos para poder algún día seguir a uno de esos rabinos. Dice, la mayoría de ellos, bueno, eran entrenados bajo otro rabino por muchos años y luego de haber sido entrenados por muchos años, empezaban a enseñar y a convocar a sus propios discípulos alrededor de los 30 años, cuando ya habían estudiado todo, digamos, y ya eran enviados, ya estaban formados, ellos mismos se convertían en rabinos y comenzaban a reclutar sus discípulos propios. Y todos anhelaban o aspiraban a superar a su maestro. Además, los rabinos eran itinerantes y la mayoría de ellos no recibían un sueldo o una paga. Y viajaban a pie de una aldea a otra para enseñar en alguna sinagoga que les recibiera. Mientras yo les estoy contando esto, ustedes seguramente están haciendo el paralelismo con la vida de Jesús, ¿no? Porque eso era lo que hacía Jesús. A los 30 años, él comenzó su ministerio público, reclutó a sus seguidores, viajaban a pie muchos kilómetros y en ese camino y esa que convivían, que paraban en casas, mientras iban de una aldea a otra, se daba toda la enseñanza no formal, que era la enseñanza más rica. Dice que viajaban de a pie de una aldea a otra y confiaban en la hospitalidad de la gente de paz. Solían hablar con parábolas y acertijos. Tampoco Jesús inventó las parábolas. Era un recurso literario de su época y él, como todo buen rabí, digamos que aunque no tenía un certificado formal, porque Jesús no se había formado bajo un rabino, tenía, digamos, todas las características y entonces tenía incluso esta dialéctica. Él hablaba con parábolas, contestaba las preguntas con otras preguntas, pero la diferencia que Jesús tenía con los rabinos de su tiempo es que no solamente tenía o poseía conocimiento intelectual, sino que también tenía conocimiento espiritual, discernimiento y revelación, y esto era lo que lo constituía en diferente. Dice que en una ocasión le preguntaron a Jesús, Jesús se perdió cuando tenía 12 años
y los papás no lo encontraban. Y después de buscarlo un montón de tiempo, lo encontraron en la sinagoga con 12 años discutiendo con los maestros de la ley. Y dice que los maestros de la ley y los rabinos se asombraban por la sabiduría que tenía Jesús. Creo que tenemos por ahí el versículo. Hoy tengo tantas notas que tengo un poco de lío acá con tantas notas que tengo, pero creo que estaba por ahí el pasaje donde tengo tantas cosas anotadas porque es tan jugoso el tema que me pierdo en donde tenía que... bueno, ya lo vamos a encontrar. Acá dice, los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Y hay otro texto más que está por ahí que dice que cuando Jesús enseñaba, los maestros se sorprendían por la sabiduría con la que les hablaba. Ya lo vamos a encontrar por ahí y lo vamos a poner. Dice además que, contrario a la opinión popular, bueno, Jesús no inventó el discipulado. Los niños judíos, fíjense cómo era el sistema educativo en Israel en el tiempo de Jesús. Los niños judíos comenzaban la escuela alrededor de los 5 años, en lo que se llamaba la Bet Sefer, o casa del libro, que era el equivalente a la escuela primaria de nosotros. Y ahí, en esa edad, ellos estudiaban la Torá entera, que eran los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Egresaban de la escuela primaria sabiendo de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, con 12 años de edad. Después pasaban a un segundo nivel, los más inteligentes, los más preparados y los más inteligentes pasaban a un segundo nivel de educación. Los que no eran tan inteligentes, digamos, y se quedaban en el ciclo básico de la primaria, empezaban después a aprender el oficio de sus padres. Y entonces ya salían carpintero como Jesús, o pescador, o comenzaban a desarrollar algún oficio. Pero otros continuaban la carrera para seguir estudiando la ley y seguir estudiando los libros del Antiguo Testamento, y pasaban al segundo nivel, llamado Bet Midrash, o la casa de estudios, donde continuaban aprendiendo, y para la edad de los 17 años habían memorizado todo el Antiguo Testamento. Sabían el Antiguo Testamento todo de memoria para los 17 años. Aún así, algunos se quedaban en ese punto. Y ¿no? Ahí era como que en ese momento, si algún rabino les había visto cualidades de líder espiritual, les había visto cualidades y amor por la gente y amor por las cosas de Dios, recién ahí lo reclutaban para pasar a un tercer nivel. Y ese tercer nivel era estar bajo un rabino. Un rabino no tenía más de 15 discípulos como mucho, o sea que era muy, muy selecto el poder acceder a ese lugar. Por eso cuando Jesús llamó a estos 12 discípulos, eso fue un acto revolucionario, porque la mayoría de esos podemos inferir que solo habían hecho el ciclo básico, solo habían ido a la escuela primaria, por así decirlo, y no había nadie visto en ellos condiciones como para continuar estudiando. Dice que los discípulos de Jesús eran rudimentarios, eran personas del vulgo, muchos de ellos no... eran como ignorantes, por así decirlo, eran muy rústicos. Y cuando Jesús eligió a cada uno de ellos, eso fue un acto revolucionario. Dice, al igual que un estudiante de una universidad de élite, los rabinos eran altamente selectivos con aquellos que aceptaban como estudiantes, porque la calidad del estudiante reflejaba la calidad del maestro, le daba prestigio o por el contrario lo tiraba un poco abajo. Pero el rabino Jesús no. La élite intelectual o un mendigo ciego al costado del camino. Todos fueron invitados por Jesús para ser sus aprendices en la vida del reino de Dios. Jesús moldeó por así decirlo, el reino de Dios primero en 12 discípulos, pero luego amplió ese círculo y llamó a 70, y luego amplió ese círculo y fueron 120 los que fueron enviados, y luego amplió ese círculo y un día llegó a decir,
todo aquel que quiere ser mi discípulo, todo aquel, cualquiera que me quiera seguir, puede seguirme, puede ser mi discípulo. Creo que por ahí vamos a tener el versículo bíblico para que puedan leerlo. No suelo ser tan desorganizada, pero tengo acá muchas cosas. Todo aquel que quiera seguirme, dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Pero me encantó ver el contexto porque este texto bíblico lo conozco y tiene tremendas y profundas implicancias. Esto de ser un discípulo de Jesús, negarse a sí mismo, morir al yo y seguir a Jesús. Pero entendiendo un poco este contexto de que Jesús abre esta invitación y dice, cualquiera que quiera seguirme, no necesita haber aprobado todos los estudios, no necesita haber sido llamado por un rabino de renombre, no necesita pertenecer a una casta, la casta religiosa, la casta diría Milei, no necesita haber obtenido títulos, cualquiera puede seguirme. Y dice, todos fueron invitados por Jesús para ser sus aprendices en la vida del reino de Dios y todavía siguen siendo invitados. El oprimido y el opresor, el que asciende en la escala social y el que está clavado en la pobreza, el erudito y el que abandonó los estudios, el saludable al extremo y el adicto, el sano mentalmente y el enfermo mental, el virgen y el promiscuo sexual, el casado, el divorciado y el vuelto a divorciar, el hiperreligioso y el apartado. Alguien significa cualquiera. Tremendo esto, cuando Jesús dice cualquiera que quiera ser mi discípulo lo puede hacer, solamente tiene un requisito, solamente tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz como yo lo voy a hacer en poco tiempo y tiene que venir en pos de mí. Y en esto de ser sus discípulos, en ese momento, en ese tiempo de Jesús que les estoy contando, había 3 metas que todo aprendiz, que todo discípulo tenía en su vida, para lo cual dedicaba toda su vida, donde ponía todas las fichas, donde ponía todo su esfuerzo, ¿no? Esta semana estuvimos cenando en la casa de Renan y de Lisa, la pasamos bárbaro, nos divertimos, jugamos con los huesos, jugamos con la calavera, un fémur por ahí. Renan se recibió hace poco de médico, es profesor de anatomía, así que lo pasamos bárbaro, pero hablábamos mucho acerca de lo que es la devoción de una persona que va a estudiar una carrera tan demandante como la carrera de medicina, la cantidad de horas. Bueno, tenemos muchos estudiantes de medicina. Hoy faltaron todos, me parece. No, tenemos... bien, ahí van, ahí van. La devoción que tienen que tener, ¿no? Como acá tenemos acá adelante, por allá atrás también, el tiempo que le tienen que dedicar, como un deportista profesional, como cualquiera que quiera lograr algo en la vida y dice, tengo que seccionar mi tiempo en base a la meta que tengo que elegir mis amistades en base a la meta que tengo que todo, mi presupuesto, mis gastos, toda mi vida pasa por esa meta. ¿Sabes cuáles eran las 3 metas de un discípulo en los tiempos de Jesús? Primero, estar con su rabino, pasar todo el tiempo que le fuera posible, dormir, comer, caminar, todo el tiempo que le fuera posible con su rabino. La segunda meta era volverse como su rabino, parecerse a él, a empezar a hablar como él hablaba, a hacer las cosas que él hacía. La tercera meta, es hacer lo que su rabino hacía, poder desarrollar esas destrezas. Y hoy vamos a analizar un poquito estas 3 metas, porque a todo aquel que quiere ser discípulo de Jesús, y esta es la invitación en esta noche, la invitación es pasar de ser cristianos o creyentes como una denominación, incluso como una denominación de religión que profeso, a ser discípulos. No es lo mismo ser
un creyente que ser un discípulo. Ahora vamos a ver algunas de esas diferencias. Pero había una frase hermosa que me había anotado por acá y espero encontrarlo acá. Dice, el mayor desafío que enfrenta el mundo hoy con todas sus necesidades acuciantes es si aquellos que se identifican como cristianos se convertirán en discípulos. Lo dijo Dallas Willard, que es un filósofo cristiano, un pensador cristiano. El mayor desafío que el mundo enfrenta hoy con todas sus necesidades, violencia, guerras, hambre, tráfico de personas, trata, bueno, todos los desafíos que el mundo enfrenta, todos tienen que ver y se resume al hecho de que los cristianos, que son millones en todo el mundo, pasen de ser cristianos nominales a ser discípulos de Jesús. Y esa es toda una diferencia. Yo provengo del catolicismo, toda mi familia es católica, yo fui bautizada, tomé la comunión, tomé la confirmación y en ese momento distinguíamos entre aquellos católicos y hasta el día de hoy hay personas que hablan de los católicos, ¿cómo se dice?, nominales y los católicos que son practicantes, ahí está, de los católicos practicantes, ¿no? Y ¿saben qué? En un tiempo me parecía que había esa distinción entre mi mamá, por ejemplo, y toda mi familia eran católicos nominales, pero no iban nunca a misa, cumplían con todas las cosas, pero no tenían una relación con Jesús. Yo no recuerdo haber visto nunca a nadie en mi familia rezando o leyendo la Biblia. Pero hoy en día el mundo evangélico y protestante en el cual crecí desde mis 16 años en adelante, podemos también decir que hay evangélicos nominales y hay evangélicos practicantes. Eso era algo que pensamos que nunca iba a pasar, porque hace unas par de décadas atrás, casi todo aquel que profesaba ser un cristiano evangélico era altamente practicante de su fe. Pero hoy, tristemente, nos encontramos con un montón de personas cristianas que no practican su fe. Solamente vienen, en vez de ir a la misa, vienen a un culto. En vez de cantar canciones con un estilo, cantan con otro estilo, con la batería, y hacen algunas cosas diferentes, pero en su vida no son discípulos de Jesús. Y este es el llamado que Jesús quiere hacernos, porque Él no habló en ningún momento de cristianos. Jesús no vino para instalar el cristianismo, ¿sabías? Jesús no vino a fundar una religión nueva. Jesús no vino para que la gente pase de ser judío a ser cristiano. No vino a fundar una nueva religión. Jesús vino a llamar discípulos y discípulas de todas las edades, de todos los estratos sociales, con todas las cualidades morales o no, con todas las carencias morales, de todos lados, hasta de abajo de las piedras, Jesús buscó discípulos y es lo que Él busca en esta noche. Y el gran desafío para nosotros en este tiempo es si nos vamos a quedar siendo cristianos, si nos vamos a quedar siendo evangélicos o si vamos a ser discípulos, porque ese es el llamado que Jesús nos hizo. Entonces, volvemos a las tres metas, ¿no? Primero, estar con tu rabí, pasar todo el tiempo. Jesús llamaba a sus discípulos y iban de una aldea a la otra y pasaban tiempo. Había una bendición, una oración judía del siglo II después de Cristo que dice así. Era una bendición que los rabinos imponían sobre sus discípulos. Que tu casa sea un lugar de reunión para los rabinos, que te cubras con el polvo de sus pies y bebas sus palabras con sed. Que tu casa sea un lugar donde vengan los rabinos, que te cubras del polvo de sus pies y bebas sus palabras con sed. Y haciendo un estudio, este autor que yo estaba traduciendo, hablaba de por qué que te cubras con el... O sea, la abreviatura de esta oración, la versión acortada era que te cubras con el polvo de tu rabino. Eso significaba una bendición.
Y quería decir que era una bendición de proximidad. Quería decir que cuando iban en el camino, que muchas veces el rabino caminaba adelante y sus pies levantaban polvo, que vos puedas estar tan cerca de él para no perderte ni una palabra, que te cubras con el polvo de tu rabino. Me pareció súper linda para compartirla con ustedes, porque ¿qué tan cerca estamos de Jesús? El polvo que nuestro maestro deja adelante cuando va caminando y nosotros lo seguimos, nos impregna. ¿Se nota que estamos cerca de Jesús? Yo pensaba, ¿viste cuando vivís en un departamento chico? Yo ahora vivo de nuevo en un departamento. Y cuando cocino un churrasco, prendo el extractor y todo, pero nada, prendo el extractor, abro la ventana, hago todo porque se llena, encima la cocina está integrada, entonces se llena todo de olor a churrasco, ¿no? Pero estar con Jesús es algo así. Cuando estamos con Jesús tenemos que salir con olor a churrasco. Perdón, para los extranjeros churrasco es carne, es un bife de carne, ¿no? Cuando nosotros estamos con Jesús, cuando nosotros pasamos tiempo en oración, cuando nosotros leemos la palabra, ¿no? Después nos ponemos perfume para sacarnos el... Pero cuando nosotros estamos encerrados en nuestra habitación, cuando tomamos tiempo para orar, cuando estamos con Jesús, cuando alabamos, cuando estamos delante de su presencia, algo tiene que pasar con nosotros. Tenemos que salir de ese lugar y la gente te tiene que decir, hiciste churrasco hoy, ¿no? No te bañaste. Quiere decir que tenemos que estar tan cerca de Jesús que de algún modo esa proximidad comience haciendo algo, lo número 2, que es volvernos como Jesús. Esto no es una cosa de 3 pasos. Primero, estar con Jesús como una secuencia, digamos, como pasos aislados. Cuando vos más estés con Jesús, más de qué manera, leyendo la Biblia, orando, estando en comunión con otros creyentes, recordándonos unos a otros las palabras que Jesús nos enseñó, enseguida, como consecuencia normal, vas a volverte más como, te vas a parecer más a Él, por esta influencia del estar juntos, ¿no? Yo me acuerdo cuando me puse de novio con Cristian, no llegó todavía, ¿no? Estaba con un compromiso y va a llegar más tarde, pero no le cuenten esto. Cuando nos pusimos de novios, cuando él tenía yo tenía 18, 19 y él tenía 22 años, él era muy formal en su forma de vestirse, se vestía todo de gris, de negro, de bordó, de azul, porque se había criado con su abuela. Sus papás se separaron cuando era muy chico y se crió con gente grande, entonces era muy formal y era estudiante de Derecho, entonces andaba con los libros. En ese momento no había PDF, no había nada de eso, tenías que andar con los libros, así que él andaba con los libros, con su traje, con su suéter escote en B, sus anteojos, y estudiaba y era súper serio. Yo era todo lo contrario, yo era de colores, de lentejuelas, de brillos, ¿no? Él era muy serio, muy formal y yo todo lo contrario. Y pasaron los años, eso por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo tonto, pero pasaron los años y la influencia de uno a otro empezó a surtir su efecto, ¿no? Y de pronto yo me empecé a volver más seria en algunas cosas, que era media pispireta, y él se empezó a volver más alegre y hoy, bueno, ustedes lo ven, ¿no? Hoy se invirtieron un poco los papeles. Pero digamos, la influencia, cuando uno está con otra persona, cuando uno pasa tiempo, cuando uno vive cosas profundas con alguien más, de alguna forma comienza a parecerse, de alguna forma comienza como a identificarse con esa otra. Y lo mismo era la meta de todo discípulo, estar tanto tiempo con mi maestro que de algún modo me empiece a salir por los poros, que en la forma de hablar, y no me refiero a imitar a otra persona, porque todos hemos visto ejemplos de personas que imitan a otras y no está bueno, porque Jesús nos hizo a todos diferentes, pero hay un proceso, una ósmosis que se da, una transformación cuando pasamos tiempo. Y ahí es donde la Biblia le llama a eso frutos del Espíritu.
Un fruto no se desarrolla del día a la noche. Yo no planto un árbol y espero que mañana me va a dar manzanas o que me va a dar limones. El fruto se desarrolla con un tiempo. Y cuando nosotros estamos en Jesús y pasamos tiempo, no en la iglesia, no, hace 15 años que soy cristiano. ¿Y cuántos hace que sos discípulo? ¡Cuac! Bueno, cuando somos discípulos y pasamos tiempo con nuestro maestro, la consecuencia número 2 es que comenzamos a parecernos a nuestro maestro. Comenzamos la meta número 3, que actuar como él actúa. Y qué desafío de realmente seguir a Jesús siendo discípulos, ¿no? A ver si tengo algo por acá que dice... Perdón, ¿eh? Los discípulos, dice, dejaban todo, tiraban todo por seguir a un maestro así. Fíjense qué loco, porque claro, nosotros decimos, cuando Jesús llamó a Mateo y bueno, cuando llamó por ejemplo a Andrés y a Simón, que estaban reparando las redes, que eran pescadores, y le dijo en ese versículo que nosotros leímos ahí, vengan y síganme, y nadie le preguntó a dónde vamos, esperá, dejá que voy, hablo con mi esposa, déjame que dejo a alguien que se quede a cargo de mi negocio. No, la Biblia no nos cuenta esa parte. Dice que dejando todo, no preguntaron nada y enseguida se levantaron y siguieron a Jesús. Pero imagínense la oportunidad que estos discípulos estaban viendo. Probablemente no habían sido elegidos por ningún rabino. Probablemente no calificaban. Y ahora viene este Jesús que multiplica los panes y los peces. Viene este Jesús que camina sobre el agua. Viene este Jesús que resucita a una niña muerta. Viene este Jesús que hace milagros. Viene este Jesús que toca a un leproso cuando nadie se acercaba a tocarlo. Viene este Jesús con una compasión inmensa y los llama a aquellos que habían sido rechazados. Y ese mismo llamado es el que Él nos está haciendo en esta noche. Tal vez vos digas, yo no califico de ninguna manera para que Jesús me llame. No tengo muchas habilidades, no soy la gran cosa. Yo me aparté, fui, vine 80 veces y Jesús me sigue llamando, Él sigue insistiendo. Me sigue llamando para que esté con Él, para que pase tiempo con Él. Me sigue llamando para que transformarme a su imagen. Y en tercer lugar, me llama para hacer las mismas cosas que Él hizo. Hay un texto de la palabra, un texto de la Biblia que dice que nosotros podemos hacer mayores cosas que la que Él hizo. Dice Juan 14, del 12 al 13, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Este Jesús nos llama para que pasemos tiempo con Él. Este Jesús nos llama para convertirnos, para transformarnos, para hacernos como Él. Pero en tercer lugar, este Jesús nos llama para darnos poder para hacer las cosas que Él hizo. Y saben, es posible hacer las cosas que Jesús hizo porque Él lo dijo primero. Dijo esto de que si alguno cree en mí, lo que yo hice también lo puede hacer, porque yo les dejo el Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto milagros hechos por la mano de personas comunes como vos y yo, que se animaron a creerle a Jesús, que se convirtieron en sus discípulos y se animaron a creerle a Jesús. Cuando el libro de los Hechos comienza hablando, Hechos 1:1, y dice algo así como, en mi primer libro, dice Lucas, yo les conté de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora en este segundo libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles es una prueba de que una de las cosas que Jesús quiere hacer con sus discípulos es que hagan las cosas que Él hizo. Porque cuando el Señor se fue, sus discípulos, Pedro, Juan, Judas, Judas el que se ahorcó, el otro Judas Iscariote, el otro Judas Tadeo, Jacobo, Juan, todos comenzaron a hacer
Todos fueron a predicar, todos comenzaron a sanar, todos hicieron milagros. Y eso es posible para vos y para mí hoy. No vamos a poder volvernos como Jesús estudiando más la Biblia, con todo lo bueno que es estudiar la Biblia. No vamos a poder hacernos discípulos de Jesús viniendo más a la iglesia, no perdiéndonos ninguna actividad, con lo lindo que es participar de la familia y de las cosas que organizamos para conocernos y para disfrutar juntos. No vamos a poder parecernos más a Jesús por la fuerza de voluntad. No vamos a poder parecernos más a Jesús solamente orando más, ayunando más, porque no es algo que nosotros podamos conseguir. Es algo que Jesús quiere darnos por medio de su poder y con su gracia. Entonces, en esta noche, como para ir ya cerrando y para ir redondeando, la invitación que Dios nos hace en esta noche no es a ser creyentes, no es a ser cristianos, no es a ser profesantes de una religión. La invitación verdadera que Jesús nos hace a cualquiera de nosotros, porque Él dijo: cualquiera que quiera ser mi discípulo puede hacerlo, solamente tiene que seguirme. Que pueda estar tan cerca de mí que esté cubierto del polvo de los pies de su maestro. Y yo no sé vos, pero ese ha sido el desafío de mi vida y lo seguirá haciendo hasta que Él venga a que me llame a su presencia. El desafío es a estar más con Jesús, a estar menos con las noticias, a estar menos con las redes sociales. Todos vivimos en un mundo donde necesitamos estudiar, trabajar, por supuesto. Pero el gran desafío es encontrar tiempo para estar con Jesús. Encontrar tiempo, sacar tiempo de otras cosas para orar, sacar tiempo de otras cosas para leer la palabra, sacar tiempo de otras cosas para escuchar a Él en nuestro corazón, aquietar nuestra mente para escuchar sus palabras. Número 2, el llamado es a convertirnos más como Él. Si vos mirás tu vida y te mirás hace 5 años atrás, bueno, quizás hay personas que hace muy poquito que conocen más de cerca a este Jesús, pero si vos hace un tiempo que estás estudiando la Biblia, que estás viniendo a la iglesia y mirás tu vida y decís: en estos 5 años, ¿yo me parezco más a Jesús? ¿Cambié en algo? ¿Sigo siendo la misma persona cascarrabias que era? ¿Sigo siendo la misma persona legalista? ¿Sigo siendo la misma persona que critica a todo el mundo? ¿Sigo siendo la misma persona egocéntrica que era hace 5 o hace 10 años atrás? ¿Sigo pensando solamente en mí? ¿O algo Dios empezó a cambiar y empecé a sentir carga por las necesidades de las demás personas? Me doy cuenta que no critico tanto, que no soy tan dura en mis opiniones de los demás. Soy un poco más misericordioso. Bueno, eso es que estamos siendo transformados por Jesús. Vamos bien, es por ahí. Es por ahí. Y el tercer objetivo, ¿de qué serviría ser discípulos de Jesús si no vamos a hacer las cosas que Él hizo? La meta de un aprendiz, de un discípulo, era llegar a esa edad en donde se gradúe y su rabino le diga: bueno, ya estás listo, ahora anda. Cuando Jesús le dijo en Mateo 28:19, cuando Jesús dio la gran comisión y dijo: ahora vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, Jesús no estaba haciendo nada que los rabinos no hubieran hecho antes que Él, porque todo rabino llegaba un momento que enviaba a sus discípulos. Solo que la misión de Jesús se amplió y envió a sus discípulos por todo el mundo a predicar el evangelio, no a armar su próximo grupito de 12. Jesús extendió la meta de los discípulos y les dijo: vayan hasta el fin de la tierra, hagan lo que yo hice, prediquen el evangelio, bauticen a las personas que crean, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios.
¿Cuánto hace que no orás para que alguien se sane? ¿Cuánto hace que no orás para que alguien sea libre del tormento espiritual? Vamos, discípulos, a estar con el Señor, a parecernos al Señor y a creer que mayores cosas que el Señor podemos hacer nosotros. Y eso es demasiado, amén. Si querés que Dios trabaje en tu vida, yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Si vos querés aceptar este llamado a ser un discípulo de este rabino Jesús. Él no nos hace discípulos de una religión. Él nos hace discípulos, Él no nos encadena, no nos esclaviza. Él nos hace las personas más libres que podemos llegar a ser jamás en nuestra vida. Siguiendo a Jesús podemos ser más felices que lo que jamás podíamos ser siguiendo a los maestros de este mundo. Y vuelvo a la primera pregunta que hice al principio. La pregunta no es si estás siendo discipulado, es por qué o por quién estás siendo discipulado. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra nos dice, Señor, que vos viniste a llamarnos, que vos estás en esta noche reclutando, como reclutaste hace 2000 años atrás, un grupo de hombres y de mujeres y de niños y de ancianos y de adolescentes que te sigan, que estén tan cerca de vos como puedan, que escuchen tus palabras, que aprendan, que se maravillen. Jesús, no nos llamaste a una religión, nos llamaste a una vida de fe, de propósito, de aventura, a una vida de obediencia, de servicio, a una vida de plenitud. Como pasaste ese día por los discípulos que estaban pescando y le dijiste, síganme y yo les haré pescadores de hombre, y dejaron todo en el momento, tuvieron una nueva oportunidad. Señor, hoy vos nos das una nueva oportunidad. Señor, tal vez el mundo nos rechazó, el mundo nos expulsó, el sistema nos expulsó, pero vos nos llamás a ser tus discípulos, a estar con vos, porque vos querés estar con nosotros, a volvernos como vos, a parecernos a vos, Jesús, y a hacer las cosas que vos hiciste. No solo las cosas de poder que vos hiciste, como resucitar muertos, sanar enfermos, echar demonios. Señor, las cosas de amor que vos hiciste. Señor, esa prostituta a la que perdonaste. Ese leproso al que incluiste cuando era excluido. Ese diferente. Ese distinto del que todos se burlaban. Vos lo trajiste, lo amaste. Aquel que fue rechazado, vos, Señor, fuiste a comer a su casa. Le lavaste, Señor, los pies a tus discípulos, serviste. Señor, cuántas cosas tenemos que aprender. Yo no quiero ir a una religión, no quiero ir a un templo los domingos y salir con la conciencia tranquila de que cumplí. Yo quiero ser tu discípula 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Quiero ser tu discípula, Señor. Quiero estar tan cerca de vos que me cubra el polvo de tus pies, que me impregne de tu bondad, Jesús. Señor, y en tercer lugar también quiero creerte cuando me dijiste que mayores cosas que vos hiciste yo podía hacer en tu nombre. Señor, me apropio de esa promesa y de esa palabra para llevarte a mi facultad, para llevarte a mi trabajo, para llevarte a todo lugar y hacer las cosas que vos hacías, amar a las personas como vos las amabas. Señor Jesús, cambia mi vida. Yo te digo sí, Señor. Habla con el Señor en esta noche.
Él te está haciendo un llamado. Jesús te está haciendo un llamado a ser su discípulo. Ser su discípulo es mucho más profundo que venir a un culto un domingo. Ser su discípulo es morir a tu voluntad para seguir a tu maestro, es aprender de él, es imitarlo a él, es que esa sea tu meta superior en tu vida. Habla con Jesús. El Espíritu Santo está acá en medio nuestro. Él te está hablando a tu corazón en esta noche. Él te está hablando a tu corazón. Ser un discípulo de Jesús en tu oficina. Ser un discípulo de Jesús en tu equipo de running. Ser un discípulo de Jesús en tu taller mecánico. Ser un discípulo de Jesús en tu clase. Oh, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. No importa si es la primera vez que hoy venís a este lugar y ya te estamos haciendo este desafío. Es Jesús el que te está haciendo este desafío. No importa que no sepas toda la Biblia, no importa que no sepas cómo orar, no importa. El Señor te llama y te dice, ¿vas a ser mi discípulo? ¿Vas a ser mi discípula? Tengo una tarea para vos. Tengo una tarea para vos, tengo una misión para vos. Si me seguís, te haré pescador de hombres. Gracias Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias Jesús. Tal vez esta sea la noche especial para alguna persona de todas las que estamos acá. Tal vez esta sea una noche especial para alguien en el que por primera vez está sintiendo la voz de Jesús, llamándole a seguirlo. El cielo hace silencio para escuchar tu respuesta. El cielo hace silencio para escuchar la respuesta de tu corazón. Tantas cosas están en juego. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.